Bueno, amigos, estamos con el congresista Javier Díaz-Canseco, esta vez no solo para hablar de su trabajo en el Congreso, en la Comisión, sino más bien de política internacional, asunto sobre el cual él también se ha venido pronunciando últimamente. Congresista, gracias por estar acá. Gracias a ti, Rosa María. Y antes de hablar de Irak, hablemos un poco también de Japón. Usted ha señalado que la Cancillería debería retirar al embajador Maquiavelo del Japón y solicitarle que venga al Perú en consulta, al menos. Ha dicho usted, no se trata de romper relaciones. Exactamente. Sin embargo, le han dicho que no. Presidente Toledo, los ministros. Sí, porque el presidente tiene la lógica de que su función es vivir pasando el sombrero, pues, y no defender una nación y defender la dignidad de esa nación. Entonces, claro, si hacemos un cálculo de conveniencias económicas y créditos y contratos... 500 millones de dólares, ha dicho el ministro Bruce, en saneamiento, nada más. Si eso vale la dignidad del país, que lo paguen, pues. O sea, si así se preserva la dignidad del país. A mí me parece que es clarísimo que Japón nos escupe la sopa y nos hace tomarla. Qué feo. Horrible. Esa es la sensación que me produce, una sensación horrible, una sensación humillante. Porque cada respuesta japonesa es más humillante que la otra. Ahora, la respuesta, yo tenía un embajador aquí ayer y él señala lo siguiente: hay dos planos, hay un plano legal y él apela a una norma que es universal en materia de derecho, de debido proceso, es nadie puede ser detenido si no es por mandato judicial, motivado y escrito por un juez competente o por delito flagrante. O sea que las órdenes de Interpol no sirven. No, porque no hay delito flagrante y no hay mandato judicial. Entonces, ¿para qué las lanza Interpol? No, evidentemente las lanza porque hay una orden de un juez aquí, en el Perú, lógico, pero ellos no consideran competente ese juez en Japón hasta que no se tramite el cuaderno de extradición. Bueno, a mí me pareció una posición bastante cuestionable, ¿no? Porque si no, la lógica de los convenios de Interpol y de aplicar estas órdenes de detención ante órdenes de jueces nacionales no tendría ningún sentido. Cada país estaría en condición de decidir simplemente aplicar o no. No tendría sentido una policía internacional. Claro, lo que sucede es que con Japón no tenemos un convenio de extradición, por lo tanto puede haber la orden de detención, pero ellos dicen, ¿a santo de qué lo voy a extraditar? Ahora, hay antecedente, por cierto, de esta terrorista del Ejército Rojo que fue detenida en el Perú y deportada inmediatamente. ¿Pero por qué? Si no teníamos tratado. Así es lo que se le ha preguntado. Entonces, cuando le interesa, vale, cuando no le interesa, no vale. ¿Por qué tanta defensa de una persona a la que recibieron como peruano, como presidente peruano, como peruano nacido en el Perú, no nacionalizado? ¿Y por qué darle la nacionalidad en esta condición en la cual este es evidentemente una situación de un individuo que estaba fugándose del país, que tenía graves acusaciones? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que yo he preguntado muchas veces y también se lo pregunté al embajador, porque hay una protección, al margen de la discusión legal, hay una protección política evidente. Exacto. ¿Por qué? Yo creo que porque... ¿Ustedes han podido averiguarlo en la investigación? Nosotros hemos ubicado varias cosas, ¿no? que van a ser presentadas probablemente la próxima semana, ¿no? En este terreno. En primer lugar, que cuando Aritomi se retira de la embajada, retira una camionada de documentos de la embajada. En segundo lugar... Una camionada literalmente, o sea, literalmente, un camión. Entra un camión y se lleva un camión de documentos de cajas, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hemos ubicado con nitidez que Aritomi tenía por lo menos una empresa constituida vinculada a la importación al Japón de maca y de otros productos de este estilo. Y que ha tenido un flujo de recursos hacia el Perú y desde el Perú hacia el Japón que no cuadra, ni con sus ingresos, ni con declaraciones tributarias, y son varios cientos de miles de dólares lo que está ubicado hasta el momento. Claro, o sea, no son millones de dólares, pero no cuadra con sus ingresos. No, para nada, además no fueron declarados nunca, ni presentó declaración jurada ante la SUNAT, ni nada por el estilo. Claro, por Frente Fuente Mundial debió haber presentado, así es. Y lo que había aquí, evidentemente, es ya configurado la posibilidad de una actuación dolosa en materia tributaria. Pero la realidad es que yo creo que el Japón combina aquí desde elementos culturales que tienen que ver con la concepción de que sus nacionales, hay un elemento de racismo, en mi opinión, tras este tema también, no solo sus nacionales, sino sus consanguíneos, ¿no es cierto?, no pueden ser entregados a otro país a ser juzgados. Y dos, yo creo que pagan favores. Hubo una evidente revaluación de la deuda que el Perú tenía con Japón por el tema del oleoducto con Japeco,
y hubieron diversos mecanismos de relacionamiento que resultaron importantes, y había por supuesto la imagen del primer descendiente de japoneses presidente en otro país. Pero se ha hablado mucho de la relación Fujimori con la Yakuza y con los sectores más conservadores y corruptos de la política japonesa. Yo creo que ese es un tema que hay que investigar. Hay que explorar. El departamento legal que tiene la embajada, que lo conduce una doctora Ledgard, muy joven pero muy activa, está haciendo un trabajo bastante interesante en ese terreno. Pero yo creo que el Perú no le puede pedir a otros países que hagan lo que el Perú no hace. Es decir, que otros países detengan a Fujimori y se porten con toda energía y presionen al Japón, si el Perú no presiona a Japón. Si el Perú ni siquiera retira a su embajador temporalmente para mostrar un desagrado evidente frente a la forma como esto se encara, si van delegaciones invitadas, ¿no?, como Pedro en su casa, y las relaciones fluyen en este terreno, bueno, ¿qué mensaje estamos trasladando a la comunidad internacional? Y ahora, por último, ya el presidente Toledo dice que él no cree que Japón se preste, ya pues, ¿no? O sea... Ahora, en tema de relaciones exteriores, usted ha sido muy crítico de la posición de la Cancillería. Este no es el único tema, el otro tema es el tema de Irak. Ha tenido pues, esta posición crítica porque, para muchos, y usted no es el único, la posición de la Cancillería no ha sido del todo clara. Es decir, ha habido un discurso del embajador Osvaldo Rivero ante la Asamblea de Naciones Unidas que ha sido más bien tibión. Sin duda. Pero eso ya el velo cayó ayer, ¿no es cierto?, en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Ginebra, porque en esa comisión se sometió a votación una resolución con el respaldo de Sudán, de Malasia, de Siria, en fin, de Brasil, de Venezuela, de China, demandando que el tema se trate, se ponga en agenda. Porque es un tema que viola el derecho internacional, el derecho humanitario, es el delito de agresión, es decir, está absolutamente configurado un cuadro que afecta a derechos humanos nítidamente, y se rechazó, y el Perú estuvo entre los que votó en contra, ni siquiera se abstuvo, ni siquiera se salió de la sala, sino votó a favor. Y yo estoy informado de que el presidente Toledo está preparando su viaje a Israel. Entonces, en este cuadro, ¿no? A mí me parece que viaje que se postergó el año pasado, sí, justamente durante la guerra con Afganistán. Efectivamente, pero estoy informado de que esto está caminando y volviendo a reactivarse y a prepararse, y como ha dicho el profesor Aviano en la conversación inicial de este programa, es evidente que esta es una acción que tiene una lógica geopolítica, y que luego siguen otras piezas que van a ir cayendo, tipo dominó, ¿no es cierto?, que los americanos sienten que la situación de Arabia Saudita es muy inestable. La mayoría de los terroristas que operan en el tema de las Torres Gemelas vienen de Arabia Saudí, ¿no es cierto? Y ellos quieren resolver el tema Irán, el tema Siria, está el tema de Corea del Norte, y está el ser un tapón frente a China. Y Aviano me parece que dice muy bien cuando dice el próximo gran conflicto frente al cual se están preparando es China. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una situación de inestabilidad internacional feroz. Claro, nosotros somos un país pobre, del tercer mundo, del hemisferio sur, de América del Sur, que mira un poco pues desde la provincia estas acciones más o menos imperiales. ¿Qué podemos hacer? Alguien le podría decir, señor Canseco, tampoco pues le vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos, es absurdo, son nuestros aliados para muchas cosas, no tenemos que tener una posición beligerante, fíjese usted a Chile lo que le va a costar esto. ¿Qué puede decir de esa posición? Bueno, y lo que le costará a Brasil. Y a México también, ¿no? En fin, a los que se han abstenido, a los que han votado, ¿no? En este sentido, México votó en contra de la resolución, o sea, votó en contra de la admisión, votó con el Perú. No, pero digamos, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, la posición de México era contraria a la pero ya se ve militar. que han apretado a tal punto que los han hecho replegarse en la Comisión de Derechos Humanos. Y yo la verdad es que lo que siento es que aquí lo que hay es un problema que es de mediano plazo y largo plazo. ¿Qué clase de postura es la que vamos a adoptar? ¿Vamos a optar por alianzas regionales, por articulaciones regionales que nos permitan negociar en otras condiciones, o vamos a optar por jugar al patio trasero norteamericano, a la relación bilateral con Estados Unidos, a la preferencia con ellos? Yo creo que esto paga mal. O a obtener concesiones comerciales, a obtener beneficios especiales para las exportaciones peruanas. Están todos teñidos de limitaciones, ¿no es cierto? Porque cuando ellos quieren los quitan. Entonces, estamos contentísimos exportando textiles y no les gustó lo que dijimos, entonces ¡pac!, se cortó el tema.
¿Un país puede vivir así? O sea, ese es un futuro de nación, de república, yo no creo. Yo creo que hay que reorientar las cosas. Pero congresista, tiene que usted ser realista. La hegemonía de los Estados Unidos es una realidad. Bueno, eso lo dijo Barba en el Congreso, con toda nitidez. José Barba dijo, ¿qué interés tiene esta posición? Somos un país minúsculo, pequeñito, no somos nada. ¿Para qué nos vamos a buscar problemas? Mejor estemos bien, entonces estemos bien con el matón del barrio, ¿no es cierto? Estemos bien con el dueño de la pelota. A mí me parece personalmente un absurdo, porque yo creo que un país tiene entre los elementos que le dan consistencia, autoestima. Y este me parece que es un tema central. Entonces, ¿por qué 82% de los encuestados en Lima están en contra de la guerra? Sí, está clarísimo. A la vez que, si les preguntan a dónde quisieran irse, 30% dice que quisieran irse a Estados Unidos. Sí, en la misma encuesta está esa ¿cierto? respuesta. Así es. Porque hay esta combinación, hay este pleito de pragmatismo con sentimiento de dignidad, o sea, con identidad con el abusado, ¿no es cierto? Y lo que, como dice Altaus en una nota hoy que he leído en un periódico, Estados Unidos está logrando lo que nadie creía podía lograrse, o sea, está convirtiendo a Hussein simpático. En un defensor de la soberanía de su país, y como decían las noticias españolas que acaban de salir, ¿no es cierto?, una corriente religiosa islámica distinta a la sunita, si no me equivoco, que es la que representa Hussein, ¿no es cierto?, está resistiendo junto a la Guardia Republicana de Hussein a los americanos. Y los americanos están sorprendidos de por qué tienen resistencia, porque les metieron en la cabeza además que todos iban a rendir. Y lo más humillante es que la mayoría de las bajas que hay son latinoamericanas. O sea, para nacionalizar peruanos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños... El 50% de las tropas norteamericanas son minorías. Es increíble. O sea, claro, pero después es la carne, ya no es el cholo barato, es la carne cañón barata, ¿no es cierto? O sea, ya es, pongan el pecho ustedes por la bandera de las estrellas. ¿Cuántas contradicciones? Muy bien, congresista Descansé, con una pregunta final, ¿cómo va el trabajo de su comisión? ¿Cuándo vemos resultados adelantados usted algunos? Pero hay muchos más. Se están esperando, se está trabajando en armonía, porque el grupo parecía difícil de... No, el grupo es difícil, es muy difícil. Particularmente hay alguna persona difícil en el grupo que no asiste muy frecuentemente, pero que asiste en función de defender determinada postura. Yo creo que van a haber posiciones en mayoría y minoría, pero creo que la investigación se muestra interesante y que varias iniciativas que se abrieron están comenzando a dar resultados. El hecho de que SUNAT haya acotado por varias decenas de millones de dólares, ¿no?, a Pierina Barrick por una operación con una empresa de papel de ellos mismos y revaluar activos en aplicación del 120, y ya entramos al tema de la, forma como aplica, yo creo que ha sido muy interesante. ¿Y usted que se preocupa tanto por este tema de las empresas privadas, se ha preocupado también por Sedapal? Estamos atrás del tema también para de que tarifas, pues, Sedapal. No tarifas, le debe 300 millones de soles a la SUNAT, o de dólares, no estoy ni seguro bien de la cifra. Estamos pidiendo informes y hasta donde sé, hay ya un acuerdo que tiende a producir un aumento de tarifas de 5.5%, que no ha sido hecho público todavía. He pedido información al respecto, y es un tema que existe y que está sobre la mesa. No, porque es pública, la va a tratar con guante de seda. No. Ah, ya. Porque parece que a las privatizadas o a las privadas les da de alma, pero a las públicas... Bueno, no quedan muchas públicas, ¿no? Bueno, pero esta es importante, esta es una gran. Esta es una, sí. Muy bien, congresista Descanseco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros fijando su posición sobre estos temas internacionales. Gracias, Rosa María. Vamos a una pausa, amigos, me hacen toda clase de señas. Regresamos con la señora Pilar Brescia y con su abogado. Volvemos. Claro, si hacemos un cálculo de conveniencias económicas y créditos y contratos... 500 millones de dólares, ha dicho el ministro Gruz, en saneamiento, nada más. Si eso vale la dignidad del país, que lo paguen, pues. O sea, si así se preserva la dignidad del país. A mí me parece que es clarísimo que Japón nos escupe la sopa y nos hace tomarla. Qué feo. Horrible. Esa es la sensación que me produce, una sensación horrible, una sensación humillante. Porque cada respuesta japonesa es más humillante que la otra. Ahora, la respuesta yo tenía
Bueno, amigos, estamos con el congresista Javier Díaz-Canseco, esta vez no solo para hablar de su trabajo en el Congreso, en la Comisión, a nuestra edición. Bueno, a mí me pareció una posición bastante cuestionable, ¿no? Porque si no, la lógica de los convenios de Interpol y de aplicar estas órdenes de detención ante órdenes de jueces nacionales no tendría ningún sentido. Cada país estaría en condición de decidir simplemente aplicar o no. No tendría sentido una policía internacional. Claro, lo que sucede es que con Japón no tenemos un convenio de extradición, por lo tanto puede haber la orden de detención, pero ellos dicen, ¿a santo de qué lo voy a extraditar? Ahora, hay sino más bien de política internacional, asunto sobre el cual también se ha venido pronunciando últimamente. Congresista, gracias por estar acá. Gracias a ti, Rosa María. Y antes de hablar de Irak, hablemos un poco también de Japón. Usted ha señalado que la Cancillería debería retirar al embajador Maquiavelo del Japón y solicitarle que venga al Perú en consulta, al menos. Ha dicho usted, no se trata de romper relaciones. Exactamente. Sin embargo, han dicho que no, el presidente Toledo, los ministros. Sí, porque el presidente tiene la lógica de que su función es vivir pasando el sombrero, pues, y no defender una nación y defender la dignidad de esa nación. Entonces, el embajador aquí ayer y él señala lo siguiente, hay dos planos, hay un plano legal y él apela a una norma que es universal en materia de derecho, de debido proceso, es nadie puede ser detenido si no es por mandato judicial, motivado y escrito por un juez competente o por delito flagrante. O sea que las órdenes de Interpol no sirven. No, porque no hay delito flagrante y no hay mandato judicial. Entonces, ¿para qué las lanza Interpol? No, evidentemente las lanza porque hay una orden de un juez aquí en el Perú, lógico, pero ellos no consideran competente ese juez en Japón hasta que no se tramite el